Te damos la bienvenida a Idealmente Radio. Escúchanos todos los martes de 11 a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental. Te esperamos. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, les saludamos en un nuevo programa de Idealmente Radio y en esta ocasión vamos a comenzar nuestro programa felicitando calurosa y afectuosamente a nuestro amigo Pedro Hernández que nos está escuchando en estos momentos. Es un excelente diseñador gráfico y el pasado 25 de marzo él cumplió años. Entonces le mandamos un abrazo y un beso enormísimo a mi amigo Pedro Hernández que en este momento está ya con sus añitos cumplidos. Esperamos que Dios le llene de bendiciones, de muchas alegrías, de muchísimo éxito y que siga siendo la persona tan linda y tan amorosa que ha sido siempre. Un abrazo enorme donde estés, amigo. Y bueno, hecho esto, porque nos pidió encarecidamente que lo felicitáramos en nuestro programa, ahora sí vamos a comenzar con el tema que nos ocupa. Muchas gracias por escucharnos. Les saluda Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento Al cuidado de tu mente. Vamos a comenzar con nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de carácter, nos referimos al modo en que un individuo reacciona habitualmente a cierto tipo de estímulos o situaciones determinadas, considerando como típico de un perfil, caracterización o inclinación dentro de los cuales encajan otras personas también. A menudo dicho carácter se expresa a partir de una característica considerada predominante o principal dentro de la forma de ser de una persona. Vamos a ver un ejemplo. Si a menudo exhibe tendencias generosas y desprendidas, diremos que ella es una persona altruista. Si suele conservar enfados o molestias durante mucho tiempo o le cuesta perdonar los errores ajenos, se dirá que es rencoroso. En ambos casos se trata de una generalización. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos conociendo a las personas de cierta forma a partir de las conductas que tiene esa misma persona. Entonces, el carácter lo constituyen aquellos rasgos distintivos, pero que también cabe la posibilidad de que pueda compartir con otras personas. Ahora vamos a ver qué significa o qué es el temperamento. Es necesario que nosotros estudiemos o veamos qué es el temperamento, porque a partir de que nosotros podamos comprender estos dos conceptos muy importantes, pues vamos a poder entender el tema que nos ocupa en estos momentos. Se define como temperamento lo siguiente. Veamos. Estuvimos nosotros investigando antes, ¿no? Y nos dice, bueno, que el temperamento debe ser entendido como la estructura básica encima de la cual se construye la personalidad de cada uno con todos sus detalles y particularidades. Es decir, dar cuenta de esas inclinaciones o tendencias de cada uno que son más fijas, invariables y difíciles de cambiar. Mientras que en el carácter hablamos de actitudes y de conductas que nosotros, si queremos, podemos modificar en el momento en que nosotros lo decidamos. En el temperamento, como es el cimiento de la personalidad, como nos da a entender este concepto, pues es difícil que nosotros podamos cambiar alguna conducta o algún rasgo emocional, como no sucede con el carácter. Es decir, para mí es más difícil
modificar el tipo de temperamento con el cual yo vine dotado. Ya desde que antes de que naciera ya estaba definido genéticamente y biológicamente qué temperamento iba a tener. En cambio, cuando estamos hablando del carácter, pues como son conductas o actitudes que son un poquito más externas, pues cabe la posibilidad de que también sean aprendidas, y entonces como son aprendidas, evidentemente son más fáciles de modificar que el propio temperamento. Este concepto o esta serie de conceptos que nosotros estamos definiendo en estos momentos son necesarios o son importantes para que nosotros podamos ir entendiendo el tema que nos ocupa. ¿Por qué razón? En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado aquellas frases de que el carácter no te ayuda, tienes un mal carácter, modifica tu carácter, etcétera. Pero nunca te dicen cómo, ni tampoco te definen qué es una cosa ni qué es otra cosa, ¿no? El cambio del carácter debemos ir entendiendo que es un proceso que está dividido por pasos y está dividido por etapas, y entonces es necesario que nosotros vayamos entendiendo esta serie de pasos para que lo podamos ir modificando conforme vamos madurando y vamos creciendo como personas a lo largo de nuestra vida. En este primer programa, porque les he de avisar que son 10 pasos, pero nosotros el día de hoy solamente vamos a ver los primeros 5. En esta serie de pasos nosotros vamos a ir revisando, o lo que se presume o lo que se pretende con esta emisión es que nosotros vayamos revisando cuáles son las herramientas o cuáles son las habilidades que de acuerdo a cada paso nosotros tenemos o no tenemos, para que así nosotros nos vayamos evaluando y observando interiormente, y entonces vayamos definiendo todo aquello que nos hace falta trabajar. El primer paso que debemos hacer para forjar nuestro carácter es el siguiente: aprender lo que construye la fuerza de nuestro carácter. Tener un carácter fuerte consiste en tener las cualidades necesarias para ejercer el control sobre tus instintos, tus pasiones y liberándote de prejuicios mentales. ¿Qué necesitas para lograr este paso? Capacidad para la planeación y la ejecución de acciones. Es necesario que todas las cosas que tú vayas haciendo en tu vida, sean laborales, sean personales, sean familiares o en el ámbito en el que tú te desarrolles, tengan una secuencia, para lo cual tienes que hacerlo también con pequeños pasos. La mayor parte de las personas se frustra porque se establece metas que quizá puedan ser muy buenas, pero no, digamos que no lo establece en una línea del tiempo adecuada, no la visualiza correctamente, se forma una expectativa muy alta, y entonces conforme se va dando cuenta que el tiempo va pasando, pues se da cuenta también que no está cumpliendo con su expectativa, y esto le genera un sentimiento de frustración a la persona, y como está en cierto sentido frustrada y enojada, pues eso va haciendo que ella genere sentimientos o emociones negativas. Entonces el primer paso es que yo tenga claro qué le da fortaleza a mi carácter, y las habilidades que yo debo de tener son una de ellas, hacerlo todo en pequeños pasos, manejar mi vida mediante plazos, fases o etapas. También yo tengo que ir anotando todo lo que yo vaya cumpliendo. Es decir, primero tengo que, hagan de cuenta que su vida es como un pequeño pastel, o su expectativa de vida es como un pequeño pastel, o como una especie de camino. Y entonces ustedes lo que van a hacer es dividirlo por etapas, y entonces también van a ir anotando lo que ustedes vayan cumpliendo. Esto les va a dar la posibilidad de que ustedes mejoren su autoestima, cambien su autoconcepto y tengan obviamente una idea diferente de la que tienen hasta el día de hoy.
porque de entrada nosotros al organizar nuestra mente también organizamos nuestros pensamientos, y al organizar nuestros pensamientos organizamos nuestras actitudes. Generalmente nosotros carecemos de esa habilidad para la organización, y entonces como no organizamos las cosas que pretendemos hacer ni las dividimos de tal manera que vayan cumpliéndose mediante pequeños pasos, pues por eso precisamente nos frustramos. Otra habilidad que debemos de tener es aprender la diferencia entre la firmeza y la tiranía. La firmeza es obviamente mantenerse estoico, mantenerse claro en el propósito que nosotros queremos lograr. Y la diferencia entre la tiranía significa que nosotros no tenemos empatía, no tenemos indulgencia, no tenemos condescendencia, no tenemos ninguna clase, ningún tipo de caridad para con el prójimo, y mucho menos para con nosotros mismos. Una persona tirana es aquella que exige sin considerar los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, la historia, muchísimo menos de la persona. Lo único que hace es fijarse una meta, conseguir esa meta, le cueste lo que le cueste, e incluso no toma en cuenta si pasa o no pasa por encima de las demás personas. Y esto va haciendo que las personas se vayan aislando de él o se vayan aislando de ella. Y una última habilidad que debe de tener dentro de este primer paso es ser flexible para adaptarse a los cambios. Esto significa simple y sencillamente considerar que no todo se tiene que hacer en el momento, la forma, el modo, en como tú lo piensas o en como tú lo quieres, sino que al momento de que nosotros consideramos que existen personas diferentes a nosotros y que esa diferencia no es un obstáculo, sino es una posibilidad para el enriquecimiento, nosotros vamos adquiriendo de esa flexibilidad. Hay personas que cuando se dan cuenta que las cosas no son como lo dicen, como lo piensan, como lo quieren, pues ya empiezan a frustrarse y empiezan a exigirle a las otras personas y empiezan a tratar de obsesionarse, o se obsesionan más bien con el hecho de pretenderlas cambiar. Y pues ahí no va el punto. O sea, tú no estás con una persona o no convives con las personas para cambiarlas o para moldearlas a como tú quieres, sino más bien estás, o debería de ser la visión propositiva de tu vida, sería el hecho de enriquecerlas. Tú tienes que observarte a ti mismo, tienes que ver cuáles son tus puntos fuertes en cuanto a tu carácter, para que puedas ofrecer esas cualidades que tienes para enriquecimiento de las personas. Ese es el propósito. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el segundo punto de la fortaleza del carácter. Muchas gracias por estarnos escuchando hasta este momento. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de Idealmente Radio en el segmento Al Cuidado de tu Mente. Vamos a nuestra pequeña pausa. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al Cuidado de tu Mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio,
un espacio cerca de ti. Los 4 temperamentos básicos propuestos por Galeno fueron los siguientes. Temperamento sanguíneo. Muestran calidez a la hora de tratar con otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a las conclusiones generadas por el análisis racional. Cambian de parecer con facilidad y son poco dadas al comportamiento disciplinado porque se guían por la búsqueda del placer inmediato. Por eso frecuentemente dejan cosas sin terminar. Su elemento asociado es el aire. Ya regresamos después de nuestra pequeña pausa comercial a su programa Cómo fortalecer tu carácter y vamos con el segundo paso. En cuanto al segundo paso que tenemos es el siguiente. Nosotros debemos de practicar la empatía. Aprende a entender a los que te rodean y a ponerte en su lugar, especialmente si se trata de personas con carácter más débil que el tuyo y que necesitan ayuda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, hay que aprender a percibir nuestro mundo interno. Muchas veces nosotros nos quejamos de ciertas personas que pareciera ser que van por la vida sin tener conciencia y que no se dan cuenta de que a veces pues sí nos provocan cierta molestia, ¿no? Pero van por la vida como frescas lechugas sin que nada suceda, pues es precisamente porque no tienen la habilidad para percibir su mundo interno y como no tienen la habilidad para percibir el mundo interno, no hay empatía. Es decir, una persona que se percibe a sí misma y que percibe tanto el placer como el sufrimiento, pues tiene la capacidad para ponerse en el lugar del otro y entonces sentir como si fuera el otro, sentir el dolor como si fuera propio. Entonces, la segunda habilidad es que tienes que reconocer tus sentimientos y dominar tus emociones. Una cosa son los sentimientos y otra cosa son las emociones. Las emociones son estados alterados de tu vida emocional que responden a una situación específica, pero que son pasajeras. No podemos decir o no podemos, por ejemplo, llamar a amor cuando digamos que te mueve el tapete una persona que te gusta o que te cae bien o X cosa, la vas conociendo con el tiempo y entonces resulta que sin saber nada sobre su mundo interno, pues ya la quieres o ya la amas o ya la adoras o ya sientes que es parte de tu vida. Eso es una insensatez. Lo más obvio, lo más lógico es que con el tiempo tú vayas construyendo una relación sólida y verdadera y entonces te vayas dando cuenta realmente si lo que sientes por la persona es amor. Pero antes tú tienes que saber diferenciar entre atracción que proviene de las emociones y proviene de tus hormonas que de amor, que es un sentimiento más permanente. Habilidad número 3, tienes que brindar calidad humana, es decir, tienes que portarte con las personas como si tú fueras humano y tienes que ver a las personas como si las personas fueran humanos también. Esta es una habilidad que en estos tiempos nos hace muchísima falta, ver a los demás como personas. Estamos desafortunadamente cayendo en una cultura de lo desechable, lo perecedero, lo utilizable, ¿no? Y eso nos está incluyendo también a nosotros como seres humanos. En las relaciones, por lo menos en las que yo contemplo en la consulta o que yo he visto en la consulta, pues las personas ya no son personas. Es mi pareja. Y como mi pareja, él tiene la obligación, el deber de satisfacer
todas y cada una de mis necesidades, yo lo busco por buscarme una estabilidad emocional. O sea, yo le doy la responsabilidad a una persona de que me mantenga estable emocionalmente, y yo no hago nada por conseguir esa estabilidad emocional, sino simplemente me recuesto y entonces me pongo en el modo de aquí estoy, dale gracias a Dios porque ya llegué a tu vida, considérate afortunado porque yo llegué a tu vida. O sea, de todas las personas que yo pude haber escogido, te escogí a ti, así que considérate afortunado porque yo te haya elegido, ¿no? Y entonces, pues, si te encuentras una persona así, huye de ella. Es que me dio mucha risa, ¿no? Aquella actitud de considérate afortunado, ya llegué, soy tu princesa o soy tu príncipe, tú tienes la obligación de satisfacerme, de hacerme feliz, y yo simplemente me espero a que tú cumplas mis expectativas. Esa no es calidad humana, ni tampoco es buen trato. Hay una máxima muy importante que nos enseñan en la parte espiritual. Bueno, hay dos, pero la que recuerdo en este momento es la siguiente: trata a los demás como quieras que a ti te traten, o trata a los demás como quieras que te traten a ti. Generalmente nosotros estamos pues muy buenos, ¿no?, para exigir un buen trato, y yo quiero que se respete mi dignidad y se respete mi decisión y que nadie me diga nada porque yo sé lo que hago y sé lo que me conviene. Pero cuando tú vas revisando el interior de la persona, pues ni da buen trato, ni sabe lo que le conviene, ni tiene dignidad, ni mucho menos respeto, ¿no?, sino todo lo contrario. Entonces, el buen trato es necesario para que las relaciones humanas y para que tu carácter se vaya forjando. ¿Por qué razón? Porque tú le vas dando, como decía al principio, dominio a tus emociones y dominio a tus sentimientos, y entonces esto va haciendo que te evites broncas innecesarias. Otra habilidad que tú debes de tener en este sentido es la siguiente: debes de tener que no te adelantes a ningún acontecimiento. Generalmente nosotros siempre le hacemos caso a nuestra mente sin discernir si lo que estamos pensando es acorde a la realidad, acorde a las circunstancias, acorde a la persona, sino que simplemente yo me voy dejando llevar por mi, ¿cómo pudiéramos decir?, mi telenovela mental, ¿no? Yo me imagino, yo intuyo, yo deduzco, yo pienso, nunca compruebo nada. ¿Y a qué me refiero yo con comprobar? No se trata de que yo actúe con suspicacia y entonces lo que busque, ya sea conscientemente o inconscientemente, confirmar mis sospechas. Por ejemplo, yo pienso o me imagino que por el cambio de actitudes que mi pareja puede llegar a tener, pues me es infiel, ¿no? Y entonces, como me es infiel, pues ya dijo la especialista fulanita de tal en el canal tal o en la revista X que estas son las características de las personas infieles, ¿no? Entonces, yo no voy a corroborar si las actitudes de la persona que está a mi lado son, digamos, signos de una infidelidad, sino yo voy a comprobar lo que yo pienso, pero yo ya tengo una conclusión prefabricada. Y entonces, si yo ya tengo una conclusión prefabricada, pues de nada sirve que la persona que está a mi lado pues trate de justificarse o trate de decirme qué es lo que pasa o me explique por qué hace las cosas. No. Cuando yo no tengo calidad humana, ni tampoco tengo una empatía, ni tampoco tengo un adecuado razonamiento, ni domino mis sentimientos ni mis emociones, no hay argumento que me convenza, porque yo ya tengo mi conclusión. Entonces, como dicen, todo lo que digas será usado en tu contra.
Siguiente punto, domina tu mente. Tiene que ver con lo que estaba explicando hace un momento. Si yo no domino mis telenovelas mentales, si yo no identifico de dónde vienen mis pensamientos, si de mi inconsciencia o de mi subconsciente, que es el que generalmente tiene la parte más infantil, más rudimentaria, más cavernicolesca, sí, vamos, más primitiva, más básica, ¿no? Por eso es impulsiva. El subconsciente siempre es impulsivo, porque lo que va a buscar es desarrollar o satisfacer simple y sencillamente un impulso que después se convierte en deseo, y entonces yo no me doy cuenta y trato de satisfacer esos vacíos emocionales a través de las personas. Si yo no modifico mi modo de pensar, si para empezar no me doy cuenta de qué modo estoy pensando, pues difícilmente me voy a poder comunicar con las demás personas, y entonces eso va a debilitar mi carácter, porque no me va a dar seguridad, no me va a dar la certeza de que yo estoy actuando con veracidad ante las circunstancias que yo estoy viviendo. Por lo tanto, no voy a poder modificar mi modo de pensar, ni tampoco tener claros cuáles son mis marcos de referencia, que es otro punto muy importante. Los marcos de referencia. ¿A qué me refiero yo con marco de referencia? Educación, cultura, hábitos, creencias y valores. Educación, cultura, hábitos, creencias y valores. Entonces, tú tienes que preguntarte cómo andas en esos aspectos, qué tan semejante eres tú con ciertas personas, o qué tan indulgente eres para modificar o para ir creciendo en esos aspectos. Muchas veces nosotros tenemos problemas con las personas precisamente porque no nos damos cuenta que no modificamos nuestra educación, es decir, no nos cultivamos más. Y no solamente me refiero a la educación académica, sino me refiero a la educación humana. Es decir, nosotros vamos por la vida con aquel dicho de soy así, así nací y así me moriré. Y entonces nosotros, pobres personas, pobres mortales, pues tenemos que soportar los cambios de humor que tú tienes, porque tú vas por la vida diciendo que soy así, y así nací, y así me moriré, y el que me quiera, que se aguante, y el que no, que se vaya, ¿no? Entonces, no estás modificando tu modo de pensar, ni tampoco estás clarificando tus marcos de referencia. ¿Qué es lo que rige tu vida? Se refiere a marcos de referencia. A eso nos referimos. Punto importante que ya perdimos hace bastante tiempo es escucha y obedece. Escucha, es decir, a nosotros en estos tiempos se nos ha enseñado que tenemos que saber contestar, y contestar bien, y contestar rápido, y contestar eficazmente, ¿no? Pero ya perdimos esa capacidad para escuchar. Es decir, lo que oímos de las personas son palabras. No escuchamos sentimientos, no escuchamos historia, no escuchamos experiencia. Y con esto no solamente me estoy refiriendo a que las personas vengan y te den su historia clínica, ¿no? Mira, yo nací así y fui así y me eduqué así. No, sino que tienes que tener esa sensibilidad, porque muchas veces las personas te hablan sin palabras. Te expresan molestia, te expresan tristeza, te expresan alegría, sin palabras, a través de las actitudes,
a través de los sentimientos. Pero si tú no escuchas, y aquí viene el otro elemento importante, que una vez que nosotros escuchemos, pues vamos a obedecer. Es decir, obedecer no es tronarte los dedos y hacer lo que yo quiera, no. Obedecer es una capacidad espiritual donde yo escucho lo que mi prójimo necesita y actúo en consecuencia. Es decir, si yo percibo que la persona está triste, si percibo que está enojada, si percibo que está alegre, si percibo que está frustrada o está enojada o algún sentimiento yo percibo porque estoy escuchando a través de la convivencia que tengo contigo, yo estoy escuchándote. Hay cosas que tú no me vas a decir, sin embargo yo las voy a escuchar. Y como las voy a escuchar, voy a obedecer, es decir, voy a actuar en consecuencia para satisfacer esa necesidad que tú tienes. Pero primero tengo que quitarme de mi cabeza aquellas frasecitas que nos ha impuesto la sociedad moderna o posmoderna de no soy tu sirvienta, no soy tu criado, no tengo la obligación. Porque si tú piensas así, pues entonces no podemos convivir contigo ni tampoco podemos pedirte nada. Porque tú simplemente viniste al mundo a recibir, pero no a dar. Y entonces te pierdes de la posibilidad, de la alegría que existe en dar. Hay más alegría en dar que en recibir. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el punto que continúa. Regresamos con el paso número 3. Muchas gracias por estarme escuchando. Nos vemos después de la pausa. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Temperamento flemático. Expresa una propensión a un modo de comportarse sereno y tranquilo, y un modo de acercarse a las metas perseverante y basado en la racionalidad. Las personas que destacan por este tipo de temperamento valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas. Raramente se enfadan y no muestran demasiado sus emociones, llegando a parecer algo frías. Suelen mostrarse algo tímidas y evitar ser el centro de atención o sostener un rol de liderazgo. El elemento asociado de estas personas es el agua.
Regresamos a su programa de Idealmente Radio, cómo fortalecer tu carácter, y nosotros hasta este momento llevamos 2 pasos, vamos a pasar al tercer paso. Antes de pasar a este tercer paso, tenemos que decir que nosotros debemos aprender de nuestros errores. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? 1 y 1000 veces con el mismo error, o como dice el dicho, hemos tropezado siempre con la misma piedra. Tropezar con la misma piedra quiere decir que nosotros no hemos aprendido de nuestros errores, porque obviamente no hemos cumplido con el primer paso, que es la percepción de nuestro mundo interno, y al no cumplir con ese primer paso, pues no podemos aprender. Y mucho menos vamos a tener capacidad para darnos cuenta si lo que hacemos o no hacemos es cometer un error. Pero si tú tienes la conciencia de que realmente, verdaderamente has cometido un error, tienes que tener la capacidad para perdonarte, para aprender de los errores. ¿Qué significa esto? Que si tú en algún momento de tu vida siempre te has justificado con aquello con que se justifican a veces algunas personas de lo que pasa es que cuando yo era chiquito me pasó tal o cual experiencia y entonces a partir de esa experiencia yo soy como soy y no lo puedo cambiar, como si fuera parte de mi temperamento, entonces no estoy aprendiendo de mis errores, al contrario, estoy evadiendo una responsabilidad. ¿Por qué? Yo soy de las personas, de los terapeutas que piensa que los conflictos emocionales tienen fecha de caducidad. Tenemos que aprender de ellos y tenemos que darles una fecha de término, así como tuvieron una fecha de inicio. Es saludable que nosotros lo hagamos por la siguiente razón. Primero, porque tú no te la pasas mal, y segundo, porque no le amargas la existencia a ninguna otra persona, empezando por ti y terminando por tu entorno. Por eso es necesario que nosotros, si nos damos cuenta que tenemos un conflicto, pues le tenemos que poner una fecha de caducidad, ¿sí? Eso es aprender de los errores. Ya lo hice, me perdono, aprendo de la experiencia, saco la mejor enseñanza, lo pongo en archivo muerto y vivo feliz de la vida. Paso número 3. Ejerce tu liderazgo. Un verdadero líder toma acciones para adaptarse a cualquier situación que se le presente en la vida sin importar qué tan inesperada o adversa sea. ¿Qué necesitas para poder adaptarte a cualquier situación? Primero, olvidarte de la idea aquella de la excelencia. El concepto de la excelencia, el perfeccionismo, digamos que asuntos que nos venden en otras perspectivas o en otras filosofías, donde una persona tiene que ser excelente, la número 1, infalible, fuerte al 100%, no existe. ¿Sale? Entonces, de la primera cosa que nos tenemos que olvidar es de esa expectativa en donde yo tengo el control de todo. Con ese ejemplo, eso es lo que quise decir. Olvídate de que tú tienes el control de todo. Hay circunstancias que tú no vas a poder controlar, ¿sí? Segundo, los líderes tienen autoridad, pero la autoridad se construye, no se impone. Esa es una primera habilidad que nosotros debemos de tener. La autoridad nosotros la vamos ganando mediante nuestras actitudes de calidad humana, de condescendencia, de resiliencia, de amor al prójimo, de indulgencia, misericordia, de caridad, de flexibilidad, de que nosotros no somos tiranos, somos flexibles. Entonces eso es lo que genera respeto. Si tú quieres que una persona te respete,
lo primero que tienes que hacer es respetarte a ti mismo, ser firme y ser claro en tus marcos de referencia, seguirlos con flexibilidad, con cierta indulgencia, olvidar que nosotros no tenemos el control absolutamente de nada, sino solamente de aquello que nos corresponde. ¿Y a qué nos referimos con control? Que tenemos la capacidad para responder, pero que nosotros no somos infalibles. ¿Sale? Segundo punto o segunda habilidad que tenemos que practicar es la pluralidad de alternativas. Por favor, cuando tú trates de llegar a un acuerdo con una persona o cuando estés, como dicen ahora, vamos a negociar algo, tú tienes que manejar diferentes y diversas posibilidades. Porque si solamente manejas una sola y además tu concepto de negociación es aquí se hace lo que yo digo y no hay vuelta de hoja, como si fueras un tirano, no solamente vas a perder, sino que vas a generar una brecha entre tú y los demás que después no vas a saber cómo quitar. Y entonces, si tú te mantienes en esa actitud, pues te va a generar frustración, te va a generar rabia, te va a generar angustia. ¿De acuerdo? Entonces, practica la pluralidad en alternativas, que tiene que ver con el siguiente habilidad también. Concepto de posibilidades. Posibilidades. Es decir, yo voy a establecer un plan, yo voy a proponer un plan, yo voy a decirle a la vida, mira, yo quiero hacer esto. Puede que suceda, puede que no. No hay infinidad de posibilidades. Hay solamente dos, o sí sucede o no sucede, o por lo menos esa es la que yo propongo desde mi humilde punto de vista, ¿no? ¿Por qué digo que solamente hay dos posibilidades? Porque nosotros no podemos padecer el síndrome de Capulina, ¿no? No lo sé, puede ser, tal vez, quizá, a lo mejor, quién sabe. Y entonces lo que hacemos con esa actitud es reforzar nuestra indecisión, nuestra inseguridad, nuestra incertidumbre, nuestra ansiedad y nuestra angustia, a que si nosotros decimos, bueno, esto es lo que yo estoy proponiendo, esto es lo que yo quiero hacer, lo voy a dividir por fases y luego voy a dividirlo por etapas y luego voy a ir anotando los logros que voy teniendo y eso me va a generar seguridad y eso va a cambiar mi autoconcepto y eso va a mejorar mi autoestima y eso va a incrementar mi competencia y va a incrementar también mi capacidad para la resiliencia, es decir, para reponerme de las situaciones adversas. Y entonces, conforme voy reponiéndome de las situaciones adversas, voy mejorando como persona y se va fortaleciendo mi carácter, porque de lo que se trata es de que yo vaya identificando mis actitudes positivas para que vaya ejerciendo control y dominio sobre las que son negativas. ¿De acuerdo? Otro punto importante que nosotros tenemos que desarrollar para fortalecer nuestro carácter es el que casi no utilizamos. Reconoce tus esfuerzos, pero también el esfuerzo de los demás. Cuando nosotros nos instalamos en el mero egoísmo, en el mero egocentrismo, solamente valoramos lo que nosotros hacemos, pero casi nunca le damos las gracias o valoramos el esfuerzo de los demás. Siempre nos centramos en nosotros y eso es un vicio. Pensar, suponer o imaginar consciente o inconscientemente que lo único que cuenta es lo que yo necesito, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, es un rasgo de egocentrismo impresionante y entonces eso anula nuestra capacidad para el agradecimiento y no somos agradecidos. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros no somos agradecidos? El discurso que manejan los hijos, papá, yo no tengo que darte las gracias absolutamente de nada porque es tu obligación mantenerme. Hijo, yo no tengo que darte las gracias absolutamente de nada o porque me ayudes en las labores de la casa porque es tu obligación. Y entonces el mensaje que mandamos ante la bendición del trabajo es que el trabajo es un castigo,
del que hay que defenderse, y entonces lo que sucede con el adolescente es que se pone a la defensiva porque piensa o imagina que hacer las labores de la casa no le trae ningún beneficio, porque su concepto de beneficio es que hacer hecho igual a cantidad de dinero, y entonces como no hay dinero no vale la pena que yo haga que hacer. Como el hijo no me da dinero, pues no vale la pena que yo le ponga atención, que yo le ponga cuidado a sus cosas, porque pues para mí sus problemas no son problemas, son tonterías. Esas son actitudes egoístas, y entonces como no hay empatía, lo que se genera es una actitud de resistencia, porque no valoramos ni reconocemos ni el esfuerzo propio ni el de los demás, ni tampoco damos agradecimiento. Punto. No des nada por hecho. Nuestra mente generalmente juzga muy severamente, saca conclusiones demasiado grandes con muy poca información. A eso se refiere, no des nada por hecho. Siempre que tengas duda tienes que preguntar. Siempre que quieres saber algo tienes que preguntar. Pero cuando tú, digamos que pidas una explicación a alguien, tienes que tener también la capacidad para escuchar y para obedecer. Porque generalmente cuando nosotros pedimos explicaciones lo hacemos para atacar después. ¿Por qué? Porque ya estamos dando por hecho que él está mal, ¿no? Anulamos la indulgencia y anulamos también el perdón. El perdón que toda persona merece por el hecho simple de ser humano, por el hecho simple de convivir con nosotros, de que nos expresa afecto, ¿sí? Por ese simple hecho de ser humano, de tener dignidad, merece un buen trato. Temperamento colérico. Las personas que destacan por su temperamento colérico son especialmente enérgicas, proactivas e independientes. Muestran una tendencia a estar siempre dedicándose a una actividad o emprendiendo proyectos, y defienden con ahínco sus opiniones y posturas ante las diferentes situaciones que viven. Confían en su propio criterio y no temen entrar en confrontación con los demás, por lo que son asertivas y no rehúyen las posiciones de liderazgo. Sin embargo, si este tipo de temperamento es muy extremista, puede dar pie a la aparición de muchos conflictos y hostilidades. El elemento con que se les asocia es el fuego. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes, de 11 de la mañana a 12 del día, en tu segmento Al Cuidado de tu Mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Continuemos con el punto número 4 de nuestro fortalecimiento del carácter, y nos dice siguiente. Punto número 4. Previene
los impulsos irracionales, o algo así como prevé los impulsos irracionales. Considera que los impulsos irracionales nunca llevan a nada bueno y tienden a traerte más problemas que beneficios. Así que procura ser más racional a la hora de tomar decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente que no tomes decisiones con la emoción ni con el corazón, sino con la cabeza. Habilidades que necesitas: identificar y reconocer la clase de temperamento que tienes. Si se han dado cuenta ustedes, a lo largo del programa nosotros hemos puesto pequeñas capsulitas de unos cuantos segundos donde nos van explicando los tipos de temperamento que existen. Para que ustedes vayan dándose cuenta. Asúmelo con responsabilidad. No te justifiques, que era lo que estábamos hablando en el bloque pasado, en el paso pasado, en donde decimos, mira, lo que pasa es que yo de chiquito crecí con ciertas, ¿cómo se dice? Con ciertas carencias, y entonces por eso soy una loca histérica que no controla sus impulsos ni sus emociones, y entonces tú tienes la obligación, por el hecho de vivir conmigo, de aguantarme, de soportarme y de ayudarme en todo lo que yo quiera, porque para eso estás, ¿no? Entonces, asumirlo con responsabilidad es precisamente responder adecuadamente a esa clase de temperamento, ejercer dominio sobre el mismo temperamento y propiciar un crecimiento. También tienes que tener claro cuáles son tus principales defectos. De entre todo el cúmulo de defectos que tú mismo te veas o que tú mismo identifiques, tienes, digamos, que un defecto principal que te domina, que te gana siempre. A lo mejor la intolerancia, la impaciencia, el desagusto, la frustración, el enojo constante, la insatisfacción, algún defecto, o por ejemplo que tiendes a la negatividad, etcétera. Tienes que trabajarlo a través de pequeños ejercicios, es decir, vas a investigar con especialistas o vas a buscar ayuda con especialistas, y entonces te vas a ir dando cuenta cómo lo puedes trabajar, porque nosotros no podemos decir, como les decía hace unos momentos, así nací y así me moriré, o genio y figura hasta la sepultura. No, sino que tengo que ir a través de pequeños ejercicios modificando ese defecto que yo tengo. Otro punto importante es que tenemos que aprender a ser indulgentes con nosotros mismos. Hay personas que son muy indulgentes con los demás, pero no consigo mismos. Y eso también trae problemas, porque cuando nosotros no somos indulgentes con nosotros mismos, no nos damos cuenta que tenemos limitaciones, y al no darnos cuenta que tenemos limitaciones, pues eso también genera un problema, también provoca un problema, porque así como me exijo yo, le voy a exigir a los demás. Y así como pienso yo, quiero que los demás piensen. Y así como hago yo, quiero que los demás hagan. Yo he escuchado en muchas ocasiones a muchas personas decir, es que como para mí no existe el no, entonces la persona tiene que hacer lo que yo le digo, como yo lo digo y cuando yo le digo, ¿no? O sea, cero indulgencia, cero empatía, cero flexibilidad, cero caridad, ¿no? Sino que vas por la vida diciendo, así como me exigieron a mí, así le exijo yo a los demás, y entonces vas descargando y vas proyectando toda tu hostilidad hacia personas que desafortunadamente para ti no tienen la culpa ni tampoco tienen el deber de pagar platos que no rompieron. Esa es la actitud. Entonces tú tienes que ser indulgente contigo mismo, saber que tienes tus limitaciones, también darle caducidad a los conflictos. Lo que pasó ayer, lo que pasó hace un mes, y así sucesivamente. Hay personas que llevan años, décadas recordando una misma ofensa y no son capaces de perdonar
porque siguen reviviendo y siguen trayendo al presente el mismo conflicto. Y eso hace que las personas, tanto ellas como las que están a su alrededor, sean infelices. Punto número 5 y final, con esto vamos a terminar, pero es el punto número 5, es trabaja tu autoestima. Para poder construir un carácter fuerte, es esencial que tu autoestima goce de buena salud. Quiérete a ti mismo y aprende a perdonarte por tus errores. Quiérete a ti mismo. Para que tú te puedas querer, necesitas conocerte. Y para conocerte necesitas la habilidad de la introspección. Mirar hacia adentro de ti, y no solamente concentrarte en los aspectos negativos que tú percibas sobre tu persona, sino para fortalecer el amor a ti mismo, para cultivar la alegría por las cosas sencillas. Muchas veces nosotros vivimos frustrados porque siempre estamos pensando en lo que es el futuro, ¿no? Cuando tenga dinero voy a ser feliz por esto. Cuando logre tener tal trabajo, cuando logre encontrar tal persona o cuando logre determinada circunstancia. Y si no llega, pues entonces vivimos frustrados y enojados con la vida y con todo mundo porque la vida ni la existencia nos cumplió nuestra expectativa. Eso es pues perder de vista las cosas que son sencillas, como levantarte o el hecho de abrir los ojos, despertar nuevamente, ver a tu familia completa, sobre todo en estos tiempos de COVID-19, de pandemia. Eso es un regalo hermosísimo. Aprecia los pequeños detalles. Muchas veces tú estás esperando grandes obsequios, grandes detalles de parte de las personas que tú amas y no te das cuenta que con el hecho de que te digan buenos días, con el hecho de que te brinden una sonrisa, con el hecho de que te compartan un pequeño logro que ellos mismos tuvieron durante el día, ya están enriqueciendo tu vida. Disfruta y defiende tu espacio. Es necesario que todos nosotros tengamos un espacio para cultivar nuestra mente, para fortalecer nuestro espíritu y para también robustecer los vínculos emocionales y afectivos que tenemos con los demás. ¿Cómo lo hacemos? Pues alimentándonos nosotros. Así como todo en la naturaleza requiere de un espacio vital, también nosotros. Pero ojo, no confundas tu derecho al espacio vital con el aislamiento. ¿Cómo te vas a dar cuenta de la diferencia entre una cosa y otra? Pues ahora sí, como dice una máxima espiritual que indica, por los frutos los conocerán. Si en el momento en que tú estás dentro de tu espacio, y lo pongo yo entre comillas, pues te pones triste, te deprimes, te da ansiedad, te da angustia, te da tristeza, es decir, en pocas palabras, no lo disfrutas, eso no es tu espacio. Eso es un aislamiento, es un mecanismo de defensa que si se hace de forma recurrente, pues déjame decirte que necesitas un buen de ayuda profesional para superar tus signos de depresión, tus síntomas de depresión. En cambio, cuando tú aprovechas conscientemente tu espacio, vas a sentir paz, tranquilidad, alegría y te vas a sentir fortalecido. Es necesario que tú tengas una vida espiritual, sí, lo siento mucho, por los psicólogos ortodoxos que dicen que nosotros no nos debemos de meter en ese tipo de cosas, pero yo sí lo recomiendo. Necesitas un espacio espiritual. Deshazte de lo que no te sirve, no solamente material, porque nosotros cada año o cada vez que nosotros vamos a iniciar el año, corremos hacia el closet, corremos hacia todos los muebles donde tenemos guardadas infinidades de cosas y pues supuestamente nosotros las sacamos, pero con el tiempo las volvemos a guardar, ¿no? Y entonces no nos sirve absolutamente de nada. No, tienes que sacar tus cosas emocionales, escombros emocionales, actitudes, sentimientos, emociones, experiencias
que en este tiempo, en este momento actual de tu vida, ya no te sirven. Actitudes que en su momento fueron funcionales, que te ayudaron a ser diferente persona, pero que en este momento ya no encajan con la realidad de tu vida, pues tienes que deshacerte de ellas, porque ya no te están sirviendo en este momento para responder a las exigencias actuales. A eso nos referimos con deshacerte de las cosas que ya no te sirven. Aprecia a las personas que están a tu alrededor. En la medida en que tú vas aprendiendo a mostrar afecto y cariño por las personas que están a tu alrededor, vas a sentir fortalecida tu autoestima, tu autoconcepto, tu competencia, tu capacidad de juicio, es decir, todo tu ser va a entrar en armonía en la medida en que hagas pequeñas cosas con pequeños pasos para que te ayuden obviamente a tener otra visión de tu vida y de la existencia. Muchas veces nosotros no podemos cambiar nuestro modo de pensar porque siempre estamos girando en el mismo círculo, ¿no? En los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas personas, los mismos conflictos, y solitos nos vamos intoxicando. Y eso hace que nosotros no apreciemos a las personas que están a nuestro alrededor y que enriquecen nuestra vida. Todas las personas que llegan a tu vida es para enseñarte algo. Por lo tanto, tú tienes que estar abierto a esa clase de enseñanzas, a ese tipo de circunstancias, para que siempre puedas aprender. Recuerda que nosotros no lo sabemos todo, ni conocemos todo, ni tenemos todo en la vida. La felicidad es una decisión que puedes hacer un estado de vida. ¿Cómo? Fortalece el amor por ti mismo, cultiva alegría por las cosas sencillas, aprecia los pequeños detalles, disfruta y defiende tu espacio, deshazte de lo que no te sirve, aprecia a las personas que están a tu alrededor, y entonces habrás encontrado la clave de la felicidad, porque es una decisión que puedes hacer un estado de vida. Y bien, con esto terminamos entonces nuestro primer programa del fortalecimiento del carácter. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado hasta este momento. Espero que este programa haya sido de su agrado. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento. Les agradezco que se hayan mantenido hasta este momento en el programa. También les agradezco mucho el apoyo que nos han brindado para nuestra estación de radio. Idealmente Radio va creciendo, gracias a Dios y gracias a ustedes que nos apoyan escuchándonos constantemente. Les mando un saludo, les mando un abrazo, les mando un beso a todos, y aprovecho también este pequeño espacio antes de que Felipe me corte para pedirles una disculpa, porque nosotros no transmitimos el día martes 23 de marzo creo, sí, porque hoy es 30, martes 23 de marzo no transmitimos programa, ni tampoco les avisamos a los radioescuchas. Les pido una disculpa por eso, y en lo sucesivo pues vamos a avisarles cuando tengamos otro tipo de compromiso. Este martes 23 de marzo no transmitimos porque estuvimos en asuntos y trabajos propios de nuestra parroquia. Como saben ustedes, yo trabajo también para una parroquia, doy un servicio, y entonces pues debido a que ya están cerca los días santos, jueves, viernes, sábado santo y domingo santo, domingo de Pascua, pues requirieron de nuestra presencia de forma constante, y es por ello que no transmitimos programa, pero en lo sucesivo les vamos a avisar. Les mando un abrazo enorme, les mando un beso, cuídense muchísimo y nos vemos en el programa de la próxima semana. Te damos la bienvenida a Idealmente Radio. Escúchanos todos los martes de 11 a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental. Te esperamos.